Todos los organismos vivos comparten ciertos procesos vitales, como crecer, comer y reproducirse. Pero aunque comparten estos procesos, los organismos tienen diferentes formas de sobrevivir, especialmente cuando viven en el mismo entorno. Para sobrevivir, las plantas y los animales tienen estructuras y comportamientos específicos que les ayudan a encontrar alimento, protegerse y reproducirse. Estas estructuras y comportamientos se denominan adaptaciones y permiten que los organismos prosperen en sus entornos. En esta lección, exploraremos cómo diferentes especies pueden vivir en el mismo entorno, utilizando sus adaptaciones únicas para sobrevivir. Comencemos mirando las estructuras de los organismos. Cada animal o planta tiene partes o estructuras especiales que les ayudan a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, piense en el desierto, donde hace calor y está seco. Un cactus, que es una planta que vive en el desierto, tiene estructuras especiales que le ayudan a sobrevivir. Su tallo grueso almacena agua y tiene espinas en lugar de hojas para reducir la pérdida de agua. Las espinas también protegen al cactus de los animales que quieran comérselo. El cactus ha desarrollado estas características para sobrevivir en un ambiente donde el agua escasea y el calor es intenso. Esto muestra cómo la estructura y función del cactus lo ayudan a sobrevivir en su entorno. Ahora pensemos en los animales que viven en el mismo desierto. Un ejemplo es una liebre. Las liebres también viven en el desierto cálido y seco, pero tienen adaptaciones diferentes a las de los cactus. Las liebres tienen orejas grandes que les ayudan a refrescarse liberando calor de sus cuerpos. Su pelaje les proporciona camuflaje, mezclándose con el entorno arenoso para ayudarles a evitar a los depredadores. Aunque el cactus y la liebre viven en el mismo entorno, tienen estructuras muy diferentes que les ayudan a sobrevivir. Esto muestra el patrón en el que diferentes organismos desarrollan adaptaciones basadas en lo que necesitan para sobrevivir en un entorno específico. Otro ejemplo de diferentes especies que comparten el mismo ambiente, lo encontramos en el bosque. En un bosque conviven muchos animales y plantas, pero cada uno tiene su propia forma de sobrevivir. Piensa en un pájaro como el pájaro carpintero. Los pájaros carpinteros tienen picos fuertes que les permiten picotear la corteza de los árboles en busca de insectos. Sus pies tienen 2 dedos mirando hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, lo que les ayuda a agarrarse a los troncos de los árboles mientras buscan comida. Los pájaros carpinteros han evolucionado para vivir y encontrar alimento en los árboles. En ese mismo bosque puede haber otros animales, como ciervos. Los ciervos no trepan a los árboles ni picotean insectos. En cambio, tienen patas largas para correr y orejas grandes para detectar peligros. Son herbívoros, es decir, comen plantas, y sus dientes están adaptados para masticar hojas y pastos. Aunque los pájaros carpinteros y los ciervos comparten el mismo entorno, han desarrollado estructuras y funciones diferentes que les permiten vivir en el bosque. Este es otro ejemplo de cómo los organismos pueden vivir en el mismo ecosistema, pero depender de diferentes adaptaciones para sobrevivir. Además de las estructuras, muchos organismos también utilizan comportamientos específicos para sobrevivir. Los comportamientos son las acciones que realizan los organismos para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, algunos animales migran en busca de alimento o mejores condiciones de vida. Aves como los gansos vuelan hacia el sur en invierno para evitar el frío y encontrar comida. Este comportamiento les ayuda a sobrevivir en un entorno que cambia con las estaciones. Otro ejemplo es la hibernación. Los osos hibernan durante el invierno para conservar energía cuando la comida escasea. Estos comportamientos son adaptaciones que permiten a los organismos sobrevivir en entornos desafiantes, cambiando su comportamiento según la época del año o la disponibilidad de recursos. Pensemos también en los organismos que viven en el océano, como los peces y los delfines. Los peces tienen branquias que les permiten respirar bajo el agua extrayendo oxígeno del agua. Sus cuerpos son aerodinámicos, lo que les ayuda a nadar rápida y fácilmente. Los delfines, en cambio, son mamíferos, lo que significa que necesitan salir a la superficie para respirar aire. Aunque tanto los peces como los delfines viven en el mismo ambiente acuático, sus estructuras y comportamientos son diferentes. Los peces usan branquias para permanecer bajo el agua todo el tiempo, mientras que los delfines salen a la superficie para respirar a través de sus espiráculos. Este es otro ejemplo de cómo diferentes especies pueden sobrevivir en el mismo entorno utilizando sus adaptaciones únicas. En resumen, los organismos que viven en el mismo entorno pueden tener estructuras y comportamientos muy diferentes que les ayuden a sobrevivir.
Estas adaptaciones permiten que las plantas y los animales encuentren alimento, eviten a los depredadores y se reproduzcan, incluso cuando comparten el mismo espacio. Ya sea un cactus que almacena agua en el desierto o un pájaro carpintero que usa su pico para buscar alimento en el bosque, estas adaptaciones son importantes para la supervivencia. Al comprender cómo las diferentes especies utilizan sus adaptaciones, podemos ver los patrones de cómo la vida prospera en diversos entornos. Estas relaciones de causa y efecto entre estructuras, comportamientos y supervivencia nos ayudan a comprender cómo funciona el mundo natural y cómo las especies pueden vivir una al lado de la otra mientras utilizan diferentes estrategias para satisfacer sus necesidades.